Hay libros que se leen, y hay libros que se sienten. Esta es la historia de un joven llamado Paul Bäumer, un muchacho alemán de apenas 19 años que cambió el aula y los libros por las trincheras, la esperanza por el hambre, la juventud por la muerte. Pero esta no es solo su historia. Es la historia de una generación entera que fue empujada a la Primera Guerra Mundial con promesas de gloria y regresó, los que pudieron regresar, con el alma rota y los ojos vacíos. Sin novedad en el frente, publicada en 1929 por el escritor y veterano de guerra Erich Maria Remarque, no es una novela de batallas heroicas, es un grito ahogado, una confesión amarga. Una mirada al corazón de la guerra sin filtros, sin romanticismo, sin adornos. A través de la voz de Paul, Remarque nos muestra cómo el patriotismo se convierte en trauma, cómo el enemigo tiene rostro humano, y cómo el verdadero campo de batalla no siempre está afuera, sino adentro. Durante este viaje narrativo vas a sentir el peso de la tierra húmeda sobre el pecho, vas a escuchar el eco de las explosiones, el crujido de los huesos, los suspiros que preceden a la muerte. Pero también vas a encontrar momentos de ternura en medio del infierno. Una broma entre compañeros, un trozo de pan compartido, el calor de una carta, el último gesto de humanidad entre enemigos. Este audiolibro no es solo una adaptación, es una invitación a recordar, a sentir y a reflexionar. Porque como el propio Remarque escribió, esta historia no pretende ser una acusación ni una confesión. Solo quiere contar lo que fue una generación destruida por la guerra, incluso aunque escapara de sus balas. Prepárate para escuchar una historia que no se olvida fácilmente, porque al final de cada capítulo, en el silencio que queda, entenderás por qué. En el parte oficial del día en que murió Paul Bäumer, solo se escribió, sin novedad en el frente. Capítulo 1. Paul Bäumer, un joven soldado alemán de apenas 19 años, se encuentra en el despiadado frente occidental durante la Primera Guerra Mundial. Rodeado por la devastación y el horror de la guerra, Paul narra con amarga claridad cómo él y sus compañeros de clase fueron persuadidos para enlistarse mediante los exaltados discursos patrióticos de su maestro Kantorek. Este profesor idealizó la guerra como un glorioso acto heroico, empujando a sus alumnos a una realidad completamente distinta a la prometida. El relato se adentra en la rutina sombría y aterradora de la vida en las trincheras, plagadas de barro, humedad, enfermedades y ratas, con la constante amenaza de bombardeos y ataques enemigos. Paul describe cómo él y sus amigos, Albert Kropp, Müller, Lear y Tjaden, pasan sus días soportando el frío y la escasez, apenas aferrándose a pequeños fragmentos de humanidad en medio del caos. Entre ellos destaca Stanislaus Kaczynski, apodado Kat, un veterano astuto y práctico con una sorprendente habilidad para encontrar provisiones en situaciones donde nadie más podría hacerlo. Kat se convierte en una figura de respeto y protección para estos jóvenes soldados, aportándoles una valiosa dosis de experiencia y pragmatismo. El grupo acaba de regresar de una agotadora misión en primera línea, donde enfrentaron combates encarnizados que causaron numerosas bajas entre sus filas. Ahora, en un breve respiro lejos del frente, se les concede un raro momento para descansar y comer. Esta oportunidad resulta aún más notable cuando reciben inesperadamente una ración doble de alimentos, consecuencia directa del gran número de bajas sufridas en su batallón. Esta ironía no pasa desapercibida para Paul, quien reflexiona sobre la extraña mezcla de satisfacción y tristeza ante esta situación. En una escena particularmente reveladora, los soldados consumen sus alimentos casi en silencio, conscientes de la razón detrás de esa inusual abundancia. Paul medita profundamente sobre cómo la guerra les ha arrebatado prematuramente la inocencia, la juventud y hasta sus identidades, transformándolos en soldados endurecidos, cínicos y pragmáticos cuya principal preocupación es la supervivencia diaria. La muerte, que al principio parecía algo distante y abstracto, se ha convertido en una compañera cotidiana e ineludible. Este primer capítulo, lleno de detalles desgarradores, establece un tono implacable que permea toda la novela, mostrando cómo la guerra destruye no solo cuerpos sino también almas, arrebatando sueños y esperanzas con indiferencia brutal. Paul Bäumer comienza a rememorar con detalle la etapa inicial de su vida militar, antes de la brutal experiencia del frente. Con amarga ironía, revive el duro entrenamiento al que él y sus compañeros fueron sometidos,
resaltando especialmente la figura del suboficial Himmelstos, un antiguo cartero convertido en instructor militar. Himmelstos, hombre pequeño y autoritario, parecía disfrutar profundamente de su poder sobre los jóvenes reclutas, sometiéndolos constantemente a castigos absurdos y humillaciones que, en teoría, debían convertirlos en soldados disciplinados. Durante largas jornadas, Himmelstos obligaba a Paul y a sus compañeros a marchar sin descanso bajo la lluvia y el frío, castigándolos severamente ante cualquier mínima muestra de debilidad o error. Paul narra cómo estos castigos iban desde limpiar letrinas con cepillos de dientes hasta correr durante horas llevando mochilas cargadas con piedras. Una crueldad que tenía poco sentido práctico, pero sí un gran peso psicológico. La narración profundiza especialmente en cómo estas experiencias no solo endurecieron físicamente a los soldados, sino que les enseñaron a desarrollar una especie de hermandad contra la autoridad absurda representada por Himmelstos. Paul recuerda vívidamente una noche en particular, cuando él y sus amigos se vengaron del cruel suboficial tendiéndole una emboscada. Cubiertos por la oscuridad, sorprendieron a Himmelstos y lo golpearon con violencia, cubriéndolo con una sábana para impedir que los reconociera. Este acto de rebelión significó para ellos una pequeña victoria moral frente al abuso sufrido. Sin embargo, al llegar al frente, Paul pronto comprendió que todo el entrenamiento recibido era inútil. Nada de lo aprendido bajo la mano dura de Himmelstos los preparó para la verdadera guerra. Frente al horror real, los soldados dependían exclusivamente de la intuición, la camaradería y el instinto de supervivencia. Las órdenes rígidas y los castigos ya no tenían sentido en un mundo donde la muerte podía venir de cualquier lado en cualquier instante. Paul también dedica gran parte del capítulo a relatar con profunda tristeza y detalle la dolorosa agonía de su amigo Franz Kemmerich, gravemente herido en combate. Al visitar a Kemmerich en un hospital improvisado, Paul observa cómo su amigo se consume lentamente por la infección y la falta de atención médica adecuada. La muerte, representada en el rostro pálido y febril de Kemmerich, es retratada de manera íntima y desgarradora, destacando la indiferencia del personal médico, completamente desbordado por el número de heridos. Müller, otro amigo del grupo, aparece junto a Paul, y con pragmatismo brutal reclama las valiosas botas del agonizante Kemmerich, sabiendo que ya no las necesitará. Aunque Müller actúa movido por la lógica de la supervivencia, la escena golpea emocionalmente a Paul, quien percibe esta acción como una muestra de la crueldad cotidiana impuesta por la guerra. Finalmente, Kemmerich muere, y Paul siente profundamente la impotencia de no haber podido ayudar a su amigo. Este segundo capítulo cierra con una reflexión amarga y profunda de Paul. En la guerra, ni siquiera la muerte puede ser debidamente llorada. No hay tiempo ni espacio para el duelo, pues inmediatamente hay que seguir adelante, luchar y sobrevivir otro día más. Este pensamiento marca el espíritu oscuro y desesperanzado que acompañará el resto de la novela, destacando claramente la brutalidad emocional de la vida en el frente occidental. Paul describe con crudeza la vida cotidiana en el frente occidental, un lugar donde la realidad humana es constantemente reducida a sus elementos más primitivos. La narración se inicia con la llegada de nuevos reclutas, jóvenes soldados recién entrenados que rápidamente revelan su vulnerabilidad e inexperiencia. Paul observa con tristeza cómo estos muchachos, algunos apenas adolescentes, parecen completamente desorientados ante la magnitud de lo que les espera. Kaczynski, o Kat, como cariñosamente lo llaman, emerge nuevamente como un personaje central. Con su típica astucia y pragmatismo, Kat logra conseguir comida adicional y otras provisiones, mostrando su invaluable talento para hacer soportable una situación insostenible. Paul describe detalladamente cómo Kat puede encontrar desde trozos de carne hasta mantas adicionales, convirtiéndose en un referente de esperanza y supervivencia para sus compañeros. En este capítulo, Remarque introduce la ironía trágica a través de una anécdota memorable. Una tarde, Kat y Paul cazan furtivamente 2 gansos. La emoción y adrenalina de ese pequeño acto de rebeldía les hace olvidar brevemente el terror constante de la guerra. Comparten los gansos con sus compañeros en un raro momento de alegría genuina. Un breve respiro donde la guerra parece desaparecer por unos minutos, dejando paso a la camaradería y la nostalgia por tiempos más sencillos. Paul también profundiza en la relación de los soldados con sus superiores. En especial, reaparece Himmelstos, ahora trasladado al frente,
obligado por las circunstancias a enfrentar la misma realidad brutal que había ignorado en su cómodo papel como instructor. Himmelstos se encuentra visiblemente desconcertado y despojado de su anterior poder, incapaz de imponer la autoridad que tanto disfrutaba lejos del peligro. Su aparición genera tanto desprecio como satisfacción entre Paul y sus amigos, quienes encuentran un oscuro placer en verlo reducido al mismo nivel vulnerable que ellos. El capítulo continúa describiendo un intenso bombardeo enemigo, capturando la aterradora sensación de impotencia y desesperación mientras Paul y sus compañeros se refugian en una trinchera. La descripción es vívida y perturbadora. El sonido ensordecedor de las explosiones, la tierra temblando violentamente, y los soldados aferrándose a sus escasos refugios, rezando para sobrevivir un segundo más. En esos momentos de extremo peligro, los reclutas recién llegados entran en pánico, y Paul y Kat intentan calmarlos, mostrando una solidaridad que trasciende cualquier entrenamiento o jerarquía militar. Paul también reflexiona profundamente sobre la camaradería, quizá el único aspecto positivo que les queda en medio del horror. La solidaridad que los une no es solo una amistad superficial, sino una hermandad profunda forjada en la más extrema adversidad. Paul observa cómo esta conexión especial entre soldados, que nunca podría formarse en la vida civil, es lo único que los mantiene cuerdos. Finalmente, Paul vuelve a reflexionar sobre cómo la guerra los transforma irreversiblemente. Piensa con melancolía en la vida que dejó atrás, reconociendo que ya nunca podrá ser la misma persona que alguna vez fue. La brutalidad constante, el sufrimiento, la muerte y el absurdo de la guerra han destruido cualquier noción de inocencia o esperanza que una vez tuviera. El capítulo concluye con una nota sombría y reflexiva, dejando claro que los momentos fugaces de alegría solo sirven para enfatizar aún más la profunda tragedia que están viviendo. Paul reconoce que el frente no solo destruye cuerpos, sino también las almas de quienes logran sobrevivir a él. Capítulo 4. En este capítulo, Paul narra una experiencia particularmente aterradora y significativa en el frente. Él y sus compañeros reciben la orden de colocar alambre de púas cerca de la línea enemiga durante la noche, una tarea extremadamente peligrosa ya que los expone directamente al fuego enemigo. La descripción del ambiente nocturno es inquietante, una oscuridad casi absoluta, rota solo por ocasionales bengalas enemigas que iluminan el paisaje en un destello fantasmal, mostrando siluetas retorcidas, cadáveres en descomposición y rostros aterrados. Paul detalla meticulosamente cada sensación, el frío penetrante, el barro pegajoso que dificulta cada movimiento, y el miedo constante a ser alcanzado por las balas enemigas. Él y sus compañeros avanzan lentamente, arrastrándose sobre el vientre, hundiendo sus cuerpos en el lodo para pasar desapercibidos. El alambre, que llevan cuidadosamente enrollado, se convierte en una carga difícil y pesada, mientras intentan desplegarlo silenciosamente, sabiendo que cualquier ruido podría provocar una lluvia mortal de disparos. Durante esta tensa operación, los soldados se encuentran atrapados en un intenso bombardeo de artillería enemiga. Paul describe el horror en detalle. Cada explosión retumba a su alrededor, lanzando tierra, trozos de metralla y fragmentos de cuerpos mutilados al aire. Las imágenes son brutales. Paul observa con angustia cómo uno de los jóvenes reclutas recién llegados entra en un ataque de pánico absoluto, quedando paralizado y llorando sin control. Paul y Kat tienen que intervenir para tranquilizarlo, sujetándolo fuertemente, susurrándole palabras de consuelo mientras los proyectiles continúan cayendo peligrosamente cerca. En un momento especialmente dramático, Paul es testigo de la muerte brutal de varios soldados a pocos metros de distancia, destrozados por la metralla. Él permanece tendido en el barro, completamente inmóvil y en estado de shock, escuchando los agonizantes gemidos de los heridos. Durante estos instantes, Paul siente intensamente su vulnerabilidad, la fragilidad absoluta de la vida humana, y comprende claramente que sobrevivir en el frente es simplemente una cuestión de azar. El bombardeo finalmente cesa, pero Paul y sus compañeros están profundamente afectados por lo ocurrido. Regresan lentamente a sus trincheras, cargando con los heridos que aún pueden ser salvados, mientras que los cadáveres quedan atrás, abandonados en la tierra de nadie. La narración transmite claramente la sombría resignación y el agotamiento absoluto que embarga a los soldados tras enfrentar una situación tan traumática. Al regresar a sus posiciones,
Paul reflexiona profundamente sobre cómo la guerra les ha cambiado de manera irreversible. La violencia extrema, la muerte cercana y constante, y el sentimiento de absoluta impotencia han erosionado profundamente su espíritu. Observa con tristeza cómo el terror vivido esa noche quedará grabado en su mente para siempre, alterando su percepción del mundo y alejándolo aún más de cualquier esperanza de regresar a la normalidad algún día. La descripción concluye con Paul y sus amigos descansando agotados, incapaces incluso de hablar sobre lo sucedido, sumergidos en un silencio profundo y oscuro que refleja perfectamente la magnitud de su trauma. En este silencio final queda claro el mensaje del capítulo. La guerra es una fuerza destructiva que no solo se lleva vidas, sino que consume lentamente el alma y la humanidad de quienes sobreviven a ella. Capítulo 5. Este capítulo comienza en un raro momento de calma detrás de las líneas del frente, ofreciendo un respiro temporal para Paul y sus compañeros. A pesar del breve descanso, la guerra sigue presente, invisible pero constantemente acechando en sus pensamientos. Paul aprovecha esta pausa para profundizar en la vida cotidiana y las conversaciones aparentemente triviales que sostienen los soldados, revelando cómo estos momentos superficiales esconden profundas reflexiones sobre su realidad. Los jóvenes soldados están sentados al aire libre, discutiendo sobre sus planes futuros en caso de sobrevivir a la guerra. Miller, con su franqueza habitual, pregunta a cada uno qué haría si el conflicto terminara mañana mismo. Las respuestas oscilan entre sueños sencillos y anhelos profundos. Algunos desean reencontrarse con sus familias, otros regresar a la escuela, mientras que algunos no logran imaginar siquiera una vida más allá del campo de batalla. Müller insiste en que la vida civil será extraña y ajena, y su comentario provoca un silencio reflexivo en el grupo. La conversación, en apariencia casual, deja en evidencia la trágica realidad. Estos jóvenes soldados han sido privados de su juventud y de cualquier planificación normal de sus vidas. Han dejado atrás cualquier conexión significativa con su pasado, incapaces de visualizar un futuro libre de guerra. Paul siente una profunda tristeza y desesperanza ante esta revelación. Es consciente de que incluso si sobreviven físicamente, algo dentro de ellos ha sido destruido irremediablemente. En medio de esta reflexión, llega Himmelstos, el odiado exinstructor, quien ahora enfrenta las mismas adversidades del frente. Ha perdido toda autoridad, y se muestra torpe e inseguro en este entorno desconocido. Los soldados aprovechan la oportunidad para humillarlo sutilmente, disfrutando de la ironía de ver reducido a su abusivo superior a una posición de vulnerabilidad absoluta. Himmelstos intenta recuperar el respeto perdido mediante gestos conciliadores, pero es recibido con fría indiferencia, lo que revela cómo las relaciones jerárquicas son invertidas brutalmente en el frente. La narración continúa con Paul, destacando la figura de Kat, el veterano pragmático cuya sabiduría y astucia son vitales para la supervivencia del grupo. Kat enseña a los soldados diversas habilidades esenciales, desde cómo encontrar alimento y leña hasta trucos para reparar las botas destrozadas por el uso. Paul observa a Kat con admiración genuina, reconociendo en él una mezcla única de figura paterna y hermano mayor, cuyo valor va mucho más allá de la simple experiencia militar. Más adelante, Paul describe un incidente especialmente conmovedor. Él y Kat roban un cerdo para alimentar a sus hambrientos compañeros. Este acto, lleno de tensión y peligro, simboliza un breve triunfo contra la guerra misma. La escena en la que disfrutan juntos de la comida robada está impregnada de alegría sincera y camaradería profunda, destacando que, en medio de la crueldad y desesperanza, estos pequeños actos son los que mantienen vivas sus almas. Sin embargo, al final del capítulo, vuelve a imponerse el sombrío tono que caracteriza la novela. Paul reflexiona nuevamente sobre cómo la guerra los ha cambiado, no solo robándoles su inocencia, sino destruyendo sus personalidades originales. Reconoce con dolorosa claridad que ellos, los sobrevivientes, ya no pertenecen a ningún lugar, no encajan ni en el mundo civil, que los desconoce, ni completamente en la guerra, que los consume lentamente. El capítulo cierra con Paul mirando al cielo nocturno en silencio, preguntándose si será posible algún día recuperar lo perdido, consciente, en el fondo, de que la guerra ya se ha llevado demasiado de ellos mismos. Capítulo 6. Este capítulo es uno de los más intensos y desgarradores de la novela. Paul y sus compañeros regresan nuevamente al frente, donde serán sometidos a días continuos de un bombardeo devastador.
Desde el comienzo, la narración describe minuciosamente la atmósfera sofocante que envuelve la trinchera. El sonido continuo e insoportable de explosiones, la tierra sacudida por violentas vibraciones, y un miedo que se incrusta profundamente en cada uno de ellos. Paul relata cómo los soldados se mantienen en estado de alerta constante, privados del sueño, del agua y hasta de comida decente durante largas jornadas. Cada minuto parece eterno. Describe con angustiosa precisión cómo los hombres se encogen en las trincheras estrechas, llenas de lodo y escombros, mientras sienten cómo la tierra cae sobre ellos tras cada explosión cercana. Poco a poco, el agotamiento y la desesperación comienzan a quebrar psicológicamente a varios soldados. La narración se torna aún más inquietante cuando el enemigo inicia un ataque masivo tras varios días de bombardeo. Paul y sus amigos defienden desesperadamente sus posiciones con rifles, granadas y bayonetas, inmersos en un combate cuerpo a cuerpo salvaje y aterrador. La brutalidad de estos enfrentamientos es descrita en detalle. Paul observa cómo sus compañeros caen a su alrededor, gravemente heridos o muertos instantáneamente, y él mismo siente la adrenalina y el terror mezclándose en una especie de instinto primitivo de supervivencia. En medio del caos, un joven recluta es alcanzado y grita desesperado en medio del campo de batalla. Sus gritos resuenan perturbadoramente en la mente de Paul, quien no puede hacer nada para ayudarlo. Remarque describe cómo estos lamentos de agonía continúan durante horas, sumergiendo a todos en una insoportable sensación de impotencia y culpa. Paul profundiza aún más en sus emociones al narrar el agotamiento extremo que experimenta tras días de combate continuo. Describe cómo el miedo da paso a la indiferencia absoluta, una especie de letargo emocional donde los soldados ya no reaccionan al horror ni a la muerte con la misma intensidad inicial. Simplemente aceptan la muerte como algo inevitable, y solo reaccionan instintivamente para seguir con vida otro día más. Paul presencia también cómo soldados veteranos, endurecidos por años en el frente, caen presa de ataques de pánico, revelando que nadie es inmune al terror sostenido de la guerra. La línea entre la vida y la muerte se vuelve cada vez más tenue y arbitraria, lo que aumenta la sensación de absurdo y desesperanza. Finalmente, tras días interminables de lucha, el ataque enemigo se detiene momentáneamente, dejando el campo cubierto de cuerpos mutilados y heridos agonizando. La descripción visual es vívida y perturbadora. Paul camina entre los cadáveres esparcidos, sintiendo un vacío emocional absoluto. Él y sus amigos revisan a los caídos en busca de sobrevivientes, mientras la desesperación y la tristeza los consumen silenciosamente. El capítulo concluye con una poderosa reflexión de Paul, quien se da cuenta de que la guerra no solo mata a hombres, sino también su humanidad. En este momento comprende claramente que nunca podrá regresar realmente a su antigua vida. La guerra ya lo ha destruido emocionalmente, dejando solo un vacío interior imposible de llenar. Capítulo 7. Después del horror absoluto vivido en el capítulo anterior, Paul y sus compañeros reciben una breve licencia y son enviados lejos del frente para recuperarse temporalmente. Este capítulo se centra profundamente en la complejidad emocional que experimenta Paul durante su descanso, ofreciendo una mirada íntima sobre cómo la guerra sigue presente incluso lejos del campo de batalla. Paul llega inicialmente a un campamento detrás de las líneas, donde se sorprende al encontrar un ambiente relativamente tranquilo. Los soldados intentan distraerse jugando cartas, bebiendo y conversando de manera aparentemente relajada, tratando desesperadamente de olvidar, aunque sea por breves instantes, el trauma de los días pasados. Paul describe con detalle esta atmósfera extraña, marcada por una alegría frágil y superficial, revelando cómo estos soldados se esfuerzan por aferrarse a pequeños momentos de normalidad. Paul decide visitar brevemente su hogar y obtiene un permiso especial para regresar a su pueblo natal. Esta visita, sin embargo, está cargada de tensión emocional. Al volver a su casa, se siente inmediatamente incómodo, como un extraño en un entorno familiar que ahora parece ajeno e incomprensible. Paul describe minuciosamente cómo su madre lo recibe con alegría, pero él nota su debilidad física y emocional, lo que le causa profunda tristeza. En casa, Paul lucha por conectar con su familia. Su padre le hace preguntas ansiosas sobre la guerra, esperando relatos heroicos, pero Paul es incapaz de explicar la terrible realidad que ha vivido. La incomodidad crece cuando varios vecinos y conocidos lo abordan con curiosidad morbosa, mostrando una ignorancia total sobre la auténtica naturaleza del conflicto.
Paul siente una mezcla de frustración y aislamiento, consciente de que nadie puede realmente comprender su experiencia. Uno de los momentos más significativos del capítulo es cuando Paul visita a su antiguo maestro, Cantorek, ahora enlistado y en entrenamiento militar. Al verlo reducido a la condición vulnerable de recluta, Paul siente una extraña satisfacción mezclada con lástima, pues ahora Cantorek enfrenta en carne propia el horror que él mismo había idealizado. Este encuentro resalta aún más la absurda ironía de la guerra. Durante su estancia en casa, Paul también visita a Kemerich, la madre de su amigo fallecido. Esta visita es particularmente dolorosa. La mujer, devastada por la muerte de su hijo, exige saber cómo murió exactamente. Paul, incapaz de revelar la verdad brutal, miente suavizando la realidad, asegurándole falsamente que Kemerich murió rápida y pacíficamente. Este acto, aunque piadoso, le causa una enorme culpa, intensificando aún más su sensación de alienación. Incapaz de soportar más la extraña distancia emocional que siente en su propia casa, Paul abandona su pueblo antes de lo previsto y se dirige a un campamento cerca del frente, donde encuentra a otros soldados en similares circunstancias. Aquí encuentra un ambiente que, aunque lejos de ser cómodo, le resulta más comprensible que su propio hogar. Esta paradoja lo golpea emocionalmente. Descubre con tristeza que, aunque el frente es un lugar de horror constante, es el único sitio donde siente que pertenece realmente. El capítulo termina con Paul y sus compañeros hablando con amarga resignación sobre la imposibilidad de adaptarse nuevamente a la vida civil. Paul comprende claramente que la guerra le ha robado cualquier posibilidad de retornar a la normalidad. Este reconocimiento lo llena de desesperanza, pues sabe que la guerra no solo le ha arrebatado amigos y juventud, sino también su lugar en el mundo. Capítulo 8. Tras su breve y amarga visita a casa, Paul es destinado a un campamento de prisioneros cerca del frente, donde debe cumplir tareas de vigilancia. Allí, se encuentra cara a cara con un grupo de soldados rusos capturados, harapientos, famélicos, enfermos, apenas sombras de lo que una vez fueron hombres. Viven hacinados en chozas improvisadas, sobreviviendo como pueden entre basura, barro y desesperanza. Paul, que ha sido testigo de la deshumanización de la guerra en el campo de batalla, ahora la contempla desde otro ángulo, el del enemigo reducido a una existencia animal. Durante las primeras jornadas, Paul los observa con recelo, siguiendo las órdenes sin cuestionamientos. Pero conforme pasan los días, algo dentro de él comienza a cambiar. Los rostros de estos hombres le resultan cada vez más familiares. Ya no los ve como enemigos, sino como víctimas, igual que él. Vidas rotas, arrancadas de sus hogares y lanzadas a una guerra absurda que ninguno eligió. Los rusos intercambian objetos personales, recuerdos, incluso botas desgastadas, por migajas de pan o cigarrillos. Paul empieza a darles discretamente parte de su ración, a veces una patata, otras un mendrugo de pan. Este acto, pequeño pero significativo, se convierte en una forma silenciosa de resistencia contra la maquinaria de odio impuesta por la guerra. Poco a poco, se establece una extraña conexión humana entre vigilante y vigilados. Una de las escenas más conmovedoras del capítulo ocurre cuando Paul se fija en un prisionero ruso que toca un violín improvisado. Las notas son lentas, tristes, rotas, pero increíblemente humanas. En ese momento, Paul comprende con fuerza desgarradora que aquel al que le enseñaron a odiar podría haber sido su amigo, su hermano, él mismo. No hay gloria ni grandeza, solo dolor compartido. En medio de estas reflexiones, Paul recibe cartas de casa. Su madre está muy enferma y su familia apenas sobrevive con lo poco que tienen. Estas noticias lo afectan profundamente. La impotencia que siente por no poder ayudar a los suyos, sumada al sufrimiento que presencia a diario, lo hunden aún más en un estado de desesperanza silenciosa. La guerra, piensa, no solo destruye lo que está en el frente, también devora lentamente todo lo que quedó atrás. Paul se siente dividido. Por un lado, desea volver al frente, a su unidad, a esa camaradería trágica que al menos le da sentido. Por otro, siente un vacío cada vez más grande, una pérdida de propósito que lo aísla incluso de sus propios pensamientos. Observa cómo los rusos siguen sobreviviendo día tras día, igual que él, sin otra razón más que el instinto, y se pregunta cuántos más deberán caer antes de que todo esto termine. El capítulo termina con Paul mirando a los prisioneros mientras caen las primeras nieves del invierno. En sus ojos ya no hay odio ni miedo, solo una tristeza profunda, compartida.
Comprende finalmente que el enemigo real no está en esas chozas miserables, sino en el sistema que los convirtió a todos, alemanes, rusos, franceses, cualquiera, en engranajes sacrificables de una guerra sin alma. Capítulo 9. Tras su paso por el campamento de prisioneros, Paul regresa al frente. Allí lo esperan Kat, Jaden, Müller y los demás sobrevivientes de su unidad. El reencuentro es cálido, aunque silencioso. Todos han cambiado un poco más. Todos han perdido algo más. Paul lo nota en las miradas, en la forma de hablar, en los silencios. Pero hay una sensación familiar en estar de nuevo juntos. El frente, con todo su horror, sigue siendo el único lugar donde puede sentir que pertenece. Poco después de su llegada, se anuncia la visita del Kaiser, el emperador alemán. La noticia genera entre los soldados una mezcla de sarcasmo, indiferencia y resignación. Deben limpiar sus uniformes, afeitarse, lustrar las botas y simular una disciplina y entusiasmo que hace tiempo han perdido. La visita resulta breve y poco significativa. Paul lo describe como un hombre pequeño, más simbólico que poderoso. Ni su discurso ni su presencia consiguen encender ningún sentimiento real en los soldados. Cuando se marcha, la vida regresa a su miseria habitual. Pero lo más impactante del capítulo ocurre durante una patrulla nocturna. Paul es asignado a una misión de reconocimiento en tierra de nadie. Se arrastra durante horas por el barro, esquivando alambres, cráteres y cadáveres, tratando de alcanzar una posición avanzada. De repente, en medio de un tiroteo, se queda atrapado en un gran agujero de bomba, y debe permanecer allí para evitar ser visto o alcanzado. La tensión es insoportable. Paul está solo, rodeado de oscuridad, con el corazón latiendo a un ritmo vertiginoso. Y entonces ocurre. Un soldado enemigo salta al mismo agujero sin saber que Paul está allí. En un acto puramente instintivo, Paul apuñala al hombre. La lucha es breve y brutal. El soldado enemigo muere lentamente mientras Paul, horrorizado, queda atrapado a su lado por horas, incapaz de huir ni de apartar la mirada. Este encuentro se convierte en uno de los momentos más desgarradores de la novela. Paul observa cómo el hombre agoniza, cómo se aferra a la vida, y siente una oleada de culpa tan profunda que le quiebra el alma. Trata de calmarlo, de tapar sus heridas, de hablarle aunque sabe que es inútil. En un murmullo ahogado, le pide perdón, le dice que no quería matarlo, que si hubieran estado en otra situación habrían podido ser amigos, incluso hermanos. Le promete escribir a su familia, saber su nombre, llevar algo de él consigo, pero sabe que nada podrá redimir lo que ha hecho. La guerra lo ha forzado a cometer un acto profundamente inhumano. Finalmente, cuando cae la noche y el fuego enemigo se calma, Paul puede regresar a su trinchera. Está en shock. Sus compañeros intentan consolarlo, pero él no puede hablar. Ha cruzado una línea invisible, ha matado a un hombre cara a cara, y eso lo ha cambiado para siempre. Este capítulo marca una transformación definitiva en Paul. Ya no se trata solo de sobrevivir, se trata de resistir al vacío interior que la guerra ha sembrado en él. A partir de este momento, el enemigo deja de ser una figura distante y abstracta. Tiene rostro, nombre, miedo, dolor, y eso lo hace insoportablemente real. Capítulo 10. Después de semanas en el frente, Paul y algunos de sus compañeros, Kat, Müller, Kropp, Jaden, Detering y Hay, son trasladados a una pequeña aldea abandonada para desempeñar labores de retaguardia. Es un respiro bienvenido, una pausa momentánea del infierno de las trincheras. Se instalan en casas parcialmente destruidas, con tejados rotos y paredes agrietadas, pero comparado con lo que han vivido, aquello parece un paraíso. La narración se impregna de un tono casi esperanzado. Por primera vez en mucho tiempo, tienen acceso a camas, mantas y, sobre todo, comida. Descubren una despensa intacta y cocinan juntos una gran cena, celebrando como si estuvieran en otra vida. Paul describe con una mezcla de humor y nostalgia cómo preparan guisos, roban utensilios de cocina, y se sienten por unas noches como hombres libres, aunque aún con el eco de las explosiones lejanas. Durante este tiempo de relativa paz, Paul y sus compañeros comienzan a recuperar fragmentos de humanidad. Se bañan en un lago cercano, ríen, cuentan historias, bromean con una familiaridad que solo puede surgir entre quienes han compartido el horror más profundo. Paul reflexiona sobre cómo estos lazos se han convertido en su única familia. Esos hombres, rotos y endurecidos como él, son los únicos que lo entienden sin palabras. Pero incluso este breve refugio está contaminado por el absurdo de la guerra. Una mañana, durante un bombardeo aleatorio sobre la aldea,
Haye Westhouse, uno de los soldados más corpulentos y fuertes del grupo, recibe un impacto grave. La escena es espantosa. Su espalda ha sido desgarrada y su pulmón está expuesto. A pesar del esfuerzo por evacuarlo, muere poco después. La tragedia, inesperada y brutal, ensombrece los días restantes en la aldea. Más adelante, mientras ayudan a evacuar a los heridos desde el frente, Paul y Albert Kropp son alcanzados por la metralla de un obús. Ambos caen y son trasladados en camillas al hospital de campaña. Aquí comienza otra pesadilla. La experiencia médica durante la guerra. Paul narra con impotencia y horror la desorganización, la negligencia y el sufrimiento del hospital militar. Las salas están abarrotadas de cuerpos en distintas etapas de dolor. Gritos, fiebre, amputaciones. Hombres sin brazos, sin piernas, sin esperanza. Paul es operado y sobrevive, pero su amigo Kropp sufre una amputación en la pierna. La rabia y la desesperación lo consumen. Intenta suicidarse, pero Paul permanece junto a él día y noche, hablándole, distrayéndolo, obligándolo a continuar. Durante esta etapa, Paul observa también la hipocresía de algunos médicos que tratan a los soldados como simples cuerpos, números de cama. Hay excepciones, claro, enfermeras compasivas, pero son pocas. Él siente que se ha convertido en algo menos que humano, carne que respira, un trozo de guerra que espera el turno para sanar o morir. Finalmente Paul se recupera lo suficiente y recibe un permiso para ausentarse. Kropp, aún abatido, permanece en el hospital. Paul parte sabiendo que lo que sea que venga después no será mejor, pero también consciente de que ha vivido una pequeña odisea dentro del infierno, una tregua ilusoria, rota nuevamente por la muerte. El capítulo cierra con una frase amarga en su interior. La guerra les da pequeños alivios solo para arrebatarlos más cruelmente después. Capítulo 11. El invierno ha llegado, y con él, un nuevo nivel de miseria. Paul y sus compañeros han regresado al frente. La tierra está congelada, el barro se ha vuelto hielo, y el viento corta la piel como cuchillas. Las provisiones escasean, los refuerzos no llegan, y los rostros familiares han comenzado a desaparecer, uno por uno. Paul describe cómo la guerra se ha convertido ahora en una lenta agonía. Ya no hay grandes batallas, ni ofensivas espectaculares. Solo muerte diaria, lenta, repetitiva, absurda. Los soldados apenas tienen fuerzas para hablar. Los ojos vacíos, la piel pálida, los cuerpos consumidos. La muerte no llega como un trueno heroico, sino como una gota que cae, una tras otra, erosionando todo lo humano. En este entorno desolador, la figura de Kaczynski, Kat, se vuelve aún más central. Es la última figura que mantiene a Paul unido a algo parecido a la vida. Kat sigue consiguiendo pan, sal, patatas, cigarrillos, pero su rostro también ha cambiado. Hay fatiga, hay sombras. Ambos hombres, los últimos del grupo original, se han convertido en hermanos no por sangre, sino por dolor compartido. Paul se pregunta cada vez con más frecuencia por qué siguen luchando. ¿Por qué siguen vivos? ¿Para qué? La guerra ya no tiene sentido, si alguna vez lo tuvo. Cada día es una repetición de los anteriores. Bombardeos, hambre, cuerpos destrozados, y soldados reemplazados por niños que no durarán una semana. Paul los ve llegar, reclutas de 16, 17 años, apenas entrenados, con miedo en los ojos, y los ve morir igual de rápido. El clímax emocional del capítulo llega con una tragedia definitiva. Durante una misión de rutina, Kat es herido por metralla en la pierna. Paul, desesperado, lo carga él mismo sobre los hombros y recorre kilómetros para llevarlo a un puesto médico. A pesar del cansancio, el peligro y el peso, Paul avanza decidido, con la urgencia de salvar al último vínculo que le queda con su humanidad. Durante todo el trayecto, Kat se queja del dolor, pero mantiene el ánimo. Paul le habla, lo anima, lo convence de que pronto estará bien. Finalmente, al llegar al centro de socorro, Paul anuncia con orgullo que ha salvado a su amigo, pero cuando lo bajan de sus hombros, el horror se revela. Kat ha muerto en el camino. Una esquirla en la cabeza, invisible, silenciosa, lo mató sin que Paul lo notara. Todo el esfuerzo, toda la esperanza, todo el amor que puso en ese acto, no sirvieron para nada. Paul se queda inmóvil, mira el cuerpo sin vida de su amigo. No hay lágrimas, no hay gritos. Solo un silencio absoluto, profundo, como si algo dentro de él hubiera muerto también. Kat era su última conexión emocional. Su muerte marca la ruptura definitiva entre Paul y cualquier rastro de vida civil, de futuro, de consuelo. Ahora está solo, completamente solo. Un joven de 20 años,
con el alma pulverizada por una guerra sin sentido. El capítulo termina con Paul regresando al frente sin emoción, sin propósito, sin voluntad. Ya no le queda nada que perder. Capítulo 12. Es otoño de 1918. El aire es más frío, pero también más silencioso. La guerra está llegando a su fin. Se oyen rumores de armisticio, de negociaciones, de un posible alto al fuego. Pero en el frente, nada cambia. Se sigue disparando, se sigue cayendo, se sigue muriendo. Para Paul Bäumer, todo ha perdido sentido. Ya no cuenta los días, ni siente miedo, solo una indiferencia absoluta. Ha visto morir a todos sus amigos. Kropp está mutilado, Müller murió por una bala en el estómago. Jaden, que siempre fue el más alegre, se suicidó. Y Kat, su muerte todavía lo persigue en sueños. Paul ahora es un espectro, camina, come, obedece órdenes, pero por dentro está vacío. En este último tramo, la narración adopta un tono sombrío y casi poético. Paul reflexiona en silencio mientras observa los árboles, los campos destruidos, los cuerpos insepultos que ya nadie recoge. Piensa en su madre, enferma, en su casa lejana, en todo lo que fue y ya no volverá. Él, que una vez fue un joven con aspiraciones de escritor, siente que ya no hay palabras suficientes para describir lo que ha vivido. Ni siquiera para sí mismo. La guerra ha consumido 4 años de su vida. 4 años que lo convirtieron en otra persona. Quizás si sobreviviera a la guerra, piensa, descubriría que el mundo al que regreso ya no tiene lugar para mí. No se trata solo de lo vivido, sino de todo lo que ha dejado de sentir. La compasión, el deseo, la esperanza, todo ha sido arrasado, igual que los pueblos y bosques por donde ha marchado. Y entonces, llega el día, octubre de 1918. El informe oficial de ese día dirá simplemente, sin novedad en el frente. Paul Bäumer ha muerto. Lo encontraron con el rostro tranquilo, casi sereno. Como si por fin hubiera encontrado descanso. Como si en su último segundo, antes de caer, hubiera entendido que la paz no vendría del armisticio, ni de los discursos, ni de la victoria o derrota, sino de la liberación final de tanto sufrimiento. Murió solo, sin testigos, sin gloria, sin despedidas. Una muerte más entre millones, un joven entre millones. Su historia, al final, es la de toda una generación traicionada, empujada a una guerra que no entendió y de la que nunca pudo regresar, aunque sobreviviera. Terminamos este viaje donde empezó, en el silencio. Un silencio que no significa paz, sino ausencia. Ausencia de esperanza, de juventud, de futuro. Lo que Paul no pudo decir con palabras, lo dijo con su mirada tranquila al morir. Una mirada que tal vez ya no buscaba respuestas, solo descanso. Murió antes de que terminara la guerra, pero también murió antes de que pudiera vivir. La Primera Guerra Mundial se llevó más de 17 millones de vidas, pero no fueron solo cuerpos lo que dejó enterrados. Fueron sueños, infancias, vidas posibles. Remarque no escribió esta novela para hablar de fechas o banderas. La escribió para dar un rostro al soldado desconocido, para que nadie más pudiera hablar de la guerra como si fuera una aventura noble o un sacrificio glorioso. Y ahora que hemos caminado con Paul por trincheras, hospitales, agujeros de bomba y despedidas sin lágrimas, nos toca a nosotros mirar el mundo con otros ojos. Porque mientras la historia siga repitiéndose, mientras haya jóvenes enviados a morir sin saber por qué, mientras sigamos escribiendo partes de guerra con frases como «sin novedad en el frente», entonces este libro seguirá siendo necesario. Que la voz de Paul no se apague, que su historia no se olvide, y que la próxima vez que hablemos de guerra, recordemos primero a los que no pudieron volver a hablar.